Hola hermanos, el día de hoy 21 de agosto del 2020 es viernes de la 20ª semana del tiempo durante el año, pero hoy tenemos otra memoria obligatoria, la de San Pío X, Giuseppe Melchiore Sarto, así era su nombre, nacido en 1835 en Treviso, bautizado al día siguiente, oigan, porque su familia era una familia de mucha fe. Hagan de cuenta que, bueno, además era la costumbre de la época, ¿no? Él es el segundo de 10 hermanos. Una familia numerosa, pero su familia, su papá, fíjense, era cartero, su mamá era sastre, era lo que era una costurera, digamos, pero se preocuparon mucho por la educación del muchacho. Gracias a Dios logró ganar una beca para estudiar en el seminario de Padova. Se ordenará sacerdote para la diócesis de Treviso, fue párroco en Treviso, luego estuvo de canónigo en la catedral de Treviso, luego pasó a ser rector del seminario en Treviso, pasó a ser director espiritual en Treviso. Miren, o sea, realmente él hizo sí un recorrido completo como un sacerdote diocesano, párroco en la catedral y luego en el seminario. Muy interesante la vida de él. Luego será ordenado como obispo en Mantua y luego pasará a ser cardenal en 1893 y se le designará como cardenal de Venecia. Lo que pasa es que no pudo llegar tan fácilmente porque en esa época los conflictos con el gobierno italiano le van a impedir. Casi 2 años estuvo sin poder llegar a esa diócesis. Y bueno, para el cónclave a la muerte de León XIII en 1904, él va a ser elegido. Bueno, vamos a ser honestos, ¿verdad? Él fue elegido en segunda instancia porque el que había sido elegido era el cardenal Mariano Rampolla, del Tindaro. Pero el problema es que en esa época todavía se permitía el veto y resulta ser que el Imperio Austríaco, Mariano Rampolla había sido secretario de Estado y no le había gustado mucho al emperador lo que él había hecho, los nombramientos de obispos y demás. Y entonces se opuso a la elección y entonces el cardenal Rampolla, que era un genio realmente, pues renunció. Y en la siguiente elección, entonces ya salió el Papa San Pío X, va a ser Papa hasta 1914. Miren, le va a tocar, va a morir prácticamente unos meses antes de la Primera Guerra Mundial, cuando él ya se sentía en los olores de esa guerra terrible, la Gran Guerra, como se le llama en Europa. En fin, miren, gran promotor de la devoción a la Eucaristía. Él fue el que permitió que bajase la edad de los niños para acercarse a la Eucaristía, permitió la comunión frecuente. Antes eso no era normal, que lo que hoy hacemos, por ejemplo, que podemos comulgar, bueno, podíamos comulgar todos los días, eso no era normal en esa época. Promotor del catecismo, y luego además él se propuso, solo que no lo va a ver él porque él muere en 1914, y el Código de Derecho Canónico, la primera codificación, porque había siempre un montón de leyes, ¿no? Pero una codificación total será la de 1917, la primera en la historia de la Iglesia. Ha sido él el gran promotor de eso. Fue beatificado en 1931, en 1951 y va a ser canonizado 3 años más tarde, siempre por el Papa Pío XII, que le admiraba muchísimo. Bueno, hay que aprender mucho. Lamentablemente la figura de San Pío X la usan algunos de los grupos más conservadores, ultraconservadores de la Iglesia para ponerlo como el gran modelo. Y realmente, claro que es un gran modelo y hay que seguirlo, pero no para dividir la Iglesia. Eso sí, realmente no lo es. Se debe revolver. Bueno, no está en una tumba porque está puesto en una urna ahí en la Basílica Vaticana en frente al cuadro de la presentación. Ahí se puede apreciar el cuerpo incorrupto de San Pío X. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo el libro del profeta Ezequiel. Uno de los textos más lindos es este del capítulo 37, versículos del 1 al 14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios y carne
carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es un texto precioso, ¿no? Prácticamente nos está hablando de la resurrección, de los huesos secos que se juntan, que toman vida, que se les infunde el espíritu y vuelven a vivir. Claro, es la desesperanza, la imagen de esa sequedad, de esos huesos dispersos, sin nervios, sin carne. Es la imagen del pueblo de Israel que ha sido desterrado, que ha sido enviado a Babilonia, que están viviendo el exilio, y que el Señor, fíjense, por la palabra del profeta, eso es interesante esto, dile, hable en mi nombre, dice el Señor, va a lograr que todo aquello que parece desesperado y desesperante termine siendo un canto de esperanza. Realmente es una joya el texto que nos invita a confiar, aunque sintamos que todo está tan difícil, todo tan complicado. Si nos dejamos conducir por la voz del Señor, sin duda siempre hay una respuesta positiva. El Evangelio, ya vamos, acuérdense que solo nos falta esta semana y la próxima para leer el Evangelio de Mateo, entonces estamos llegando al final de la parte que se lee, porque solo leemos hasta el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 22 en este caso, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda que puede parecernos un poco extraño, ¿verdad? Esto de cuál es el mandamiento más grande. Pero es que recuerden que son fariseos, y los fariseos habían caído en ese juego de pensar que todos los mandamientos que ellos habían encontrado leyendo la Torá, leyendo la ley, tenían el mismo valor, y eran 613. O sea, 365 mandamientos, 248 prescripciones. Por eso, ¿qué vale más? Entonces, nosotros somos muy cumplidores con el sábado, pueden decir ellos. Y entonces, claro, ahí está. Entonces, el sábado vale más. Cumplir con las normas del ritual del sábado es igual que el amor. Por eso es el riesgo de esto, ¿no? Darle el mismo valor. Hay gente que es así, dice, se queda, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago, entonces todo es el no mato, no robo, no miento. ¿Y qué haces de positivo? O sea, ese es el gran error, ¿no? Por eso la fuente de todos los mandamientos, la fuente de la relación con Dios en general, debe ser siempre el amor. A eso estamos llamados. Y el Señor hace una cosa genial. Equipara, pone al mismo nivel el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí se fundamenta todo, dice, la ley y los profetas. Ese es el verdadero sentido del cristianismo. Más allá de cualquier otra cosa, eso es el amor. El amor incluso a los enemigos, el amor a este nivel. El que ama no se equivoca. El que ama siempre procura el bien del otro. Esa es nuestra vocación. Les invito a terminar haciendo, como siempre, un poquito de oración que va en esta línea también de esta última lectura, de esta lectura del Evangelio. Señor, dame un corazón abierto que sepa acoger tu amor, el amor gratuito e incondicional que sostiene mi vida. Señor, dame un corazón humilde que sepa dejarse amar por las personas que me ayudan a crecer en humanidad. Señor, dame un corazón generoso que sepa amarte en todo lo que haga y por encima de todo y de todos. Señor, dame un corazón comprometido que sepa servir a todos, comenzando por los últimos, por los pobres. Señor, dame un corazón agradecido que sepa valorarme, amarme y alegrarme con los dones que he recibido de ti. Señor, dame un corazón sabio para comprender que solo tu amor puede llenar del todo mi corazón, que solo el que ama con grandeza puede recibir amor, que solo el que se deja amar con humildad puede amar, que solo el que ama y se deja amar puede ser feliz. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz viernes para todos.